Buenos días y bienvenidos a este Fater Talks, en el que vamos a hablar de un tema que, aunque se ha hablado mucho y se habla mucho, a veces incluso de forma repetitiva, sigue siendo uno de los grandes retos de las organizaciones, el cómo generar una auténtica cultura preventiva. Porque tener normas, procedimientos, poblaciones de riesgo está bien, de hecho es obligatorio, pero no es suficiente. La cultura preventiva va mucho más allá, es como una empresa piensa, siente y actúa frente a la seguridad y salud. Es cuando las personas hacen prevención, incluso cuando nadie las está mirando porque la han interiorizado, porque creen en ella y porque dentro de esa transformación hay una figura clave que son los mandos intermedios. Son quienes conectan con la estrategia, con la realidad del día a día, quienes pueden influir en las actitudes, en los comportamientos, en la manera en cómo se hacen las cosas. Por eso solemos decir que los mandos intermedios crean prevención, ¿no? Y que si los mandos intermedios creen en la prevención, la organización entera también acaba creyendo en ella. Hoy queremos profundizar en ese liderazgo que inspira y transforma, en cómo se construye cultura preventiva, en qué obstáculos aparecen y sobre todo qué papel juega en ese pilar fundamental que son los mandos intermedios. Y para hacerlo contamos con un invitado de lujo como es Javier Mota, directivo en Seguridad y Salud y experto en cultura preventiva, y con una visión muy humana sobre el liderazgo en prevención. Buenos días y bienvenido, Javier. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, Javier es ingeniero industrial con una sólida trayectoria internacional en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. Ha desempeñado puestos de dirección en España y para Europa, Oriente Medio y Asia, liderando equipos multiculturales en una de las principales empresas globales de materiales de construcción. Durante su carrera profesional ha impulsado proyectos estratégicos de transformación en cultura preventiva, destacando la implementación de un ambicioso plan de reducción de la siniestralidad con excelentes resultados. Es especialista en liderazgo preventivo y cultura de seguridad. Javier ha centrado su misión profesional en formar y acompañar a equipos directivos para que integre la prevención en su forma de liderar, logrando entornos de trabajo con las 4 S: más sanos, más seguros, más saludables y más sostenibles. Bueno, antes de comenzar, como siempre, informaros que tenemos el chat habilitado para que podáis plantear dudas a Javier, que si luego da tiempo le trasladaremos. Y también informaros que este Flutter Talk está siendo grabado para su posterior difusión en YouTube y nuestras redes sociales. Y además aprovecho aquí para animaros a que nos sigáis en nuestra página de LinkedIn. Bueno, Javier, para empezar, me gustaría poner el foco en el concepto de liderazgo, ¿no? Que a veces se confunde con simplemente dar ejemplo o tener una autoridad formal, ¿no? Pero seguramente va mucho más allá. ¿Qué es para ti el liderazgo en prevención y cómo lo definirías? Y si hay diferencias entre el liderazgo en prevención y el tradicional, que se puede ejercer en cualquier ámbito de la empresa. Eh, Primero buenos días a todos, ¿no? Y gracias a la Fraternidad por invitarme. La verdad es que sois muy amables y es un sitio muy gustoso de estar. Me encuentro muy a gusto. Liderazgo en seguridad. Bueno, pues liderazgo en seguridad no es muy diferente de otro liderazgo. La verdad es que se podría definir de forma parecida. Em, sí creo que el liderazgo en seguridad tiene algunas características que son claves, ¿no? Para hacerlo bien, para hacerlo de una manera eficiente y bien. Yo creo que tiene que ser un liderazgo constante. O sea, una palabra importante es que sea constante. Que no es un liderazgo que pueda ser unas veces sí y otras veces no. Tiene que ser constante y consistente a la vez. Consistente lo que se dice con lo que se hace. Todos los liderazgos tienen que ser así, pero en seguridad es todavía más importante. Y luego positivo, positivo sobre todo cuando hablamos de seguridad. Entonces, yo creo que esas tres palabras son muy importantes para definir el liderazgo de seguridad, que tiene que ser constante, consistente y positivo. Aparte de eso, tiene que estar centrado en las personas. O sea, el líder en seguridad tiene que cuidar a la gente. La palabra más importante es cuidar, yo creo. Dar apoyo, ayudar, actuar, por supuesto, con seguridad en todo momento. Hemos dicho que tiene que haber esa consistencia y eso significa, pues, bueno, parte de ser ejemplo, ¿no? Es importante dar ejemplo, pero ser consecuente sobre todo. Y luego también ser ejemplo no solo en seguridad, sino en salud, que a veces se nos escapa, ¿no? Por un buen líder en seguridad y salud debe ser también una persona que se respete a sí misma en términos de salud. Así que yo creo que todo eso es importante. Y luego todo eso aderezado con un elemento que es clave, que es mostrar pasión. Eso mueve muchísimo. O sea, si tú realmente eres apasionado con lo que dices, eso va a ganar mucho.
Al final te he dicho un montón de cosas, pero yo creo que cualquier líder, ya sea de seguridad o no, pues lo será. Hay una cosa que es muy importante y es que seguridad y salud, si tú tienes un discurso de seguridad y salud positivo, hay una cosa que es más fácil. O sea, si tú quieres entrenarte como líder, el tomar la bandera de la seguridad y salud es más fácil. ¿Por qué? Porque es un valor indiscutible. Nadie discute que tenga que haber seguridad y salud. Todos van a estar de acuerdo. A veces hay banderas que no todo el mundo está de acuerdo. Pues no sé, la reducción de costes, por ejemplo, o yo qué sé, o hacer otro tipo de cosas. Seguridad y salud, todo el mundo va a estar de acuerdo. Vas a tener de acuerdo a toda la empresa, por supuesto a los trabajadores, por supuesto a todo el mundo. Entonces, digamos que es un buen campo para entrenar tu liderazgo y para desarrollar tu liderazgo. Sí, nos quedamos con todas esas ideas que has comentado sobre ver el liderazgo, ¿no? como una influencia, no como una imposición, ya que al final se trata tiene más que ver con lo que se transmite más que con lo que se dice, ¿no? Pero claro, muchas veces, muchas empresas todavía están en un punto de partida, ¿no? Con una madurez preventiva baja, quizás centradas más bien en el cumplimiento legal todavía, que en ese paso superior que es generar cultura, ¿no? En ese contexto, ¿por dónde empezamos a construir? Es decir, ¿cómo se pasa de tener un sistema preventivo solo en papel a construir una auténtica cultura preventiva que cale en las personas y en los equipos? Yo creo que, bueno, muchos de los que nos están escuchando son técnicos de seguridad y salud. Y algunos, pues supongo que se estarán preguntando por dónde empiezo yo, en dónde estoy. Eh, Antes de empezar a hacer un proyecto, yo creo que hay que seleccionar o hay que intentar buscar aquellos directivos dentro de tu empresa. Si son directivos operativos, pues mejor, porque están cerca de la operación y ahí es donde tiene más relevancia el tema de seguridad y salud. Aquellos que les gusta el cambio o que les gusta el tema de seguridad y salud o que son más receptivos. Por supuesto, si el CEO de la compañía, el director general, le tienes de tu lado, eso sería ya fantástico, ¿no? Porque ya la dimensión se incrementa. Pero no te rindas si esto no ocurre, porque tú puedes encontrar, no sé, un director de una planta o un gerente de un área o pues que el tema de seguridad y salud le resuene. Por ahí es por donde hay que empezar, porque un cambio cultural hay que empezar por el sitio que sea fácil hacerlo o que sea más fácil. Ese sería mi primer consejo, ¿no? Elegir bien tus aliados. Y siempre tiene que haber un aliado de la dirección, un aliado influyente. La dirección es, si estamos hablando que los líderes son influyentes y los mandos intermedios son influyentes, también es muy influyente un director general, por supuesto. La influencia que tiene es tremenda. Entonces, si conseguimos tenerlo de nuestra parte, eso sería, o convencerle, o sabemos que podemos convencerle, sería ideal. A partir de ahí, a partir de que tenemos convencido a alguien clave en la organización, pues ya sería empezar analizando la cultura de seguridad que hay en la compañía, hacer un estudio, hay muchas maneras de hacerlo, pues con encuestas, entrevistas, focus group, visitas, elaborar un diagnóstico, ¿no? de la compañía. Y después empezar a hacer acciones. Acciones, las primeras tienen que ser pues rápidas y efectivas. En inglés las llaman quick wins, que son victorias rápidas. Y pues procurar hacer eso al principio para enseguida conseguir un momento, inercia, iba a decir momentum, y para conseguir inercia, inercia en el cambio. Trabajar primero con los líderes de la organización, con los mandos, dándoles la formación necesaria, convenciéndoles, llevándoles a tu lado y haciéndoles también una ruta y dándole pautas que deben de seguir. Es muy importante a los líderes en seguridad que sepan cómo demostrar su liderazgo. Algunas veces no saben cómo hacerlo. Entonces hay que darles muchos tips, muchas acciones concretas. Entonces eso sería un buen paso para comenzar. Y luego, después, inmediatamente después, buscar la participación de los trabajadores. Es fundamental. O sea, fundamental tener a los trabajadores de tu lado y eso se consigue siendo honesto y haciendo lo que dices. Y si alguien dice que algo está mal, atenderle e intentarlo resolver o resolverlo. De esa manera participan. Participan cuando ven que funciona.
Entonces, básicamente, eso son cosas que hay que hacer cuando quieres empezar o cuando quieres cambiar. Primero, buscarte aliados potentes. Segundo, formar al resto de líderes. Y tercero, conseguir la participación de los trabajadores. Yo creo que ese sería el, el camino, ¿no? A partir de ahí hay un montón de cosas que hacer. O sea, y esto no se hace, no va de un día para otro. Pueden ser años en cambiar, pero al final se consigue. Efectivamente. Es muy interesante lo que comentas porque hablamos con frecuencia, ¿no? De seguir creciendo, de seguir superando etapas de madurez en cultura preventiva, pero hay que reconocer que el camino no es fácil, ¿no? Tú lo acabas de decir, es un camino a veces demasiado largo y se trata muchas veces más de una carrera de fondo que de un sprint, ¿no? En tu experiencia como directivo en seguridad y salud, seguro te has encontrado con multitud de resistencias, ¿no? A la hora de implementar este cambio, ¿no? ¿Cuáles son los principales errores que cometemos u obstáculos, ¿no? que dificultan crear ese paso hacia la cultura preventiva? La verdad es que hay varios, o sea, hay varias cosas que tienes que evitar o que se deben de evitar. A mí hay una cosa que en particular me parece importante, que es evitar que la motivación del cambio de la empresa sea el tema de responsabilidad legal, de responsabilidad penal o el cumplimiento legal. Yo creo que debemos de huir de esas palabras. Eso es muy negativo. Y realmente si haces bien lo que tienes que hacer, te verás en menos situaciones en las que tengas que ir a algún sitio que no es agradable. Entonces yo no... Enfatizar mensajes en esa línea es un tiro a corto plazo, no es un tiro a largo plazo. Entonces yo eso lo eliminaría. Hay otra cosa que también yo creo que no es una buena idea y es enfatizar y yo sé que mucha gente lo hace, que es en beneficios económicos. O sea, que la seguridad te va a dar ahorro de costes. Yo creo que eso no es la motivación adecuada. Hemos dicho al principio, cuando me has dicho cómo tiene que ser un líder tiene que cuidar de su gente, independientemente del coste o de si me ahorro o no. Porque si en algún momento alguien piensa que tú estás haciendo seguridad por ahorrar dinero eh, o porque es un beneficio económico, pierde para mí perdería todo el sentido. Tiene que ser algo más elevado la motivación. Otro punto importante es, vale, ya tengo a los líderes todos enganchados y ahora ¿qué hacen? Entonces, darles a los líderes cosas que hacer para que demuestren su liderazgo en seguridad y sean ejemplo, eso también es muy importante. O sea, dar acciones, rellenar hacerlo verdad. Participar de los trabajadores, lo hemos dicho, no complicar la seguridad, hacerlo fácil. Eh, o sea, muchas veces cuando hablamos de procedimientos son mm, no sé, hay veces que un procedimiento tiene que ser difícil, pero en la medida de lo posible hacerlo fácil. Utilizar mensajes negativos también es algo que mata mucho la seguridad, hay que siempre buscar mensajes positivos. Y luego trabajar mucho la percepción del riesgo. Hay veces que las cosas fallan porque la gente no percibe el riesgo y si no percibe el riesgo no se lo cree. Y eso hay importante, es muy importante. Y sobre todo ser consecuente, eso ya lo habíamos dicho al principio, o sea, hacer lo que dices. Has hecho mucho hincapié en la importancia de implicar a las personas, ¿no? Y eso nos lleva directamente a quienes están más cerca de los equipos, que son los mandos intermedios, ¿no? Se dice que son la columna vertebral de la prevención, ¿no? Y creo que es una expresión muy acertada. ¿Por qué es tan importante esta figura? ¿Son realmente los verdaderos influencers, ¿no? La que está tan de moda esta palabra de las personas que trabajan con ellos, sus equipos, incluso sus jefes superiores también pueden ejercer esa influencia. A ver, es que entendemos, definamos mando intermedio. Mando intermedio es aquella persona que supervisa a un equipo de trabajadores y es el último de la cadena de mando. Ese sería el prototipo de mando intermedio. Esa persona es clave, porque es la persona que es muy afín a su equipo, los está viendo todos los días generalmente, entonces está muy cerca de sus equipos. No solo eso, sino también que conoce perfectamente el trabajo que hacen. O sea, es una persona, no es un director que a lo mejor no tiene el toque del detalle, que el detalle es muy importante a la hora de liderar. Entonces, es la persona ideal, conoce a la gente y conoce el trabajo. Y además tiene autoridad. Tiene autoridad porque es el jefe, o sea, en el fondo es un mando. Entonces puede decidir hacer o no hacer una cosa. Puede, ese momento de la verdad, ¿no? Que hablamos muchas veces en seguridad, puede hacer
decir, vamos a parar, vamos a hacerlo de otra manera o no. Él tiene esa capacidad, por supuesto, le tienen que apoyar. Eh, y luego es ejemplo para su gente. Por lo tanto, yo creo que es una posición clave. Es, ese influencer que hemos, como hemos titulado la charla, yo creo que es clave por esos motivos y es muy importante apoyarle y formarle. Yo creo que esa es la clave. Y fíjate, ahí el otro día estuvimos hablando de la figura de recurso preventivo, que aquí en España pues, es una figura pues, importante dentro de la ley y todos lo sabemos, ¿no? Y además pues, es una figura que tiene cierta complicación y es que si tú tienes mandos intermedios que tengan integrada la seguridad en sus tareas habituales y estén bien formados, no necesitas recursos preventivos. O sea, el recurso preventivo yo creo que es un artilugio que nos hemos inventado porque no estábamos pensando en ese momento en integrar la seguridad pues en la línea de mando, que es donde tiene que estar. La seguridad la hacen los trabajadores y la hacen los mandos, no la hacen los técnicos de prevención. Lamentablemente, si alguno estáis pensando que vosotros sois los que hacéis la seguridad, no es así. La hace la operación. Esa es la clave. La operación lo tiene que hacer bien y tiene que tomar las decisiones correctas. Los recursos preventivos no harían falta, o serían de una manera general, si todos los mandos operativos pues, estuviesen formados y supiesen tomar las decisiones correctas en cada momento. Sin ninguna duda, ¿no? Y además, ahora que ya hemos desgranado un poco la importancia de los mandos intermedios, ¿no? Con esa capacidad de influencia que tienen, eso también nos lleva a pensar en cómo lideran, ¿no? Está claro que liderar importa y mucho, pero no todas las personas pues lideran igual, ¿no? Hay estilos más autoritarios, otros más participativos, algunos más inspiradores. ¿Cómo influye cada estilo de liderazgo en la salud y salud laboral? Pues, a ver, yo cuando hablamos de estilos de liderazgo se pueden hablar muchísimo. Hay un montón de estilos de liderazgo. Yo siempre me ha gustado mucho y siempre me ha parecido que me hacía sentido una teoría de liderazgo que lo mismo es muy antigua, se llama liderazgo situacional. Y es una teoría que dice que tú tienes que liderar en función de la situación en la que te encuentres o de la persona a la que tengas que liderar. Puede haber un liderazgo que esté muy basado en dirigir directamente y en dar órdenes, y eso es muy necesario, por ejemplo, en situaciones de emergencia. En situaciones de emergencia tú no vas a ser muy democrático ni a pedir opiniones. Se supone que tú, como líder, tienes que tomar las decisiones. Entonces, en ese momento, ese es el tipo de liderazgo que tienes que tener. Hay otros momentos donde tienes que ser muchísimo más colaborativo, muchísimo más eh, bueno, pues delegar, hacer participar, en fin, ese tipo de cosas. Depende de la situación. Por supuesto, en una situación normal, pues un líder participativo, que dialogue, pues eso es lo que yo creo que es bueno en temas de seguridad. Además es que todo el mundo sabe de seguridad. O sea, los trabajadores son los que más saben de seguridad y muchas veces pues no se les escucha suficiente y pretendemos dar soluciones sin hablar con ellos. Y yo creo que eso es muy importante, hablar con ellos y hablar con nuestros mandos intermedios, que son también los que conocen muy bien el trabajo. Hay que hablar con quien sabe y quien sabe cómo se hace el trabajo, cómo se hace el trabajo, no cómo se debería hacer, cómo se hace para luego hacerlo correctamente. Entonces, ¿qué tipo de liderazgo? Pues, Carlos, yo creo que un liderazgo que sea adaptativo. Yo lo llamaría adaptativo, no sé, liderazgo situacional o de ese pelo, vamos. Sí, sin duda la adaptabilidad es una de las características fundamentales, ¿no? Que debe tener un buen líder, ¿no? Porque al final no solo importa el qué se hace, sino también el cómo, ¿no? Mm. Y también un mando intermedio debe trabajar pues, una serie de habilidades, ¿no? Las llamadas soft skills, ¿no? Competencias blandas, ¿no? Que también son muy importantes pues, para la forma en cómo un mando se comunica, cómo gestiona un conflicto o cómo escucha a su equipo, ¿no? ¿Cuáles son estas competencias que debería tener los mandos intermedios, ¿no? Para ejercer un liderazgo saludable? Pues la verdad es que hay muchas competencias que debe tener. La primera yo destacaría sentido común. No sé si eso es una habilidad o no, pero sentido común es una cosa que es
Es muy importante. Pero bueno, por ir más a lo concreto y a cosas que sean más entrenables, porque el sentido común, lamentablemente, pues a lo mejor no se puede entrenar mucho, ¿no? Pero comunicación, yo creo que comunicación, la escucha activa, el fomentar un diálogo constructivo, la capacidad para llegar a acuerdos, yo creo que eso sería una habilidad importante. La capacidad de influencia y de persuasión, eso se puede entrenar. Y eso, pues, ¿cómo se entrena? Pues dando ejemplo, eh, procurando ser visible. Es una manera de influir muy importante. Siendo creíble, la credibilidad. O sea, que la gente confíe en ti porque sabe que lo que tú estás diciendo, pues al final se va a hacer, o tú vas a intentar por todos los medios que se haga. Esa credibilidad es muy importante. Por supuesto, empatía, no puede faltar. Ponerte en los pies del otro. A la vez, también, una persona tiene que tener la competencia de ser resolutivo, o sea, saber tomar las decisiones, la atención al detalle que hablábamos antes. Eso es muy importante, porque te da credibilidad. Si tú sabes del detalle de lo que estás hablando, o tú das detalles sobre lo que estás hablando, es que sabes. Entonces la atención al detalle es muy importante. Por supuesto, fomentar el trabajo en equipo, fomentar la colaboración y aquello que también hemos hablado antes, la adaptabilidad. Cuando estábamos hablando de los estilos de liderazgo, la adaptabilidad, la resiliencia, el saber, todas esas cosas son características de un buen líder. Por supuesto que a ver, te estoy describiendo un Superman, pero, pero bueno, son cosas que hay que trabajar. Esas son las cosas que se deben de trabajar para ser un buen líder en seguridad y en casi todo, ¿eh? O sea, esto no va solo de seguridad. Sin ninguna duda, ¿no? Y además, muchas empresas pueden pensar que, bueno, que ellas ya han empezado a trabajar en ese sentido, ¿no? Han invertido en formación, han invertido en comunicación, han invertido en formar a sus manos intermedios, han invertido en planes, en procedimientos, pero todos sabemos que al final una cosa es tener un sistema de gestión y otra muy distinta es tener una cultura preventiva real, ¿no? Palpable, ¿no? Y esa diferencia muchas veces se nota, como tú decías, ¿no? En esos detalles. Pues teniendo esto en cuenta, ¿cuáles son esos indicadores, esas señales, esos signos, ¿no? Que te hacen ver que una empresa de primeras o no tiene una cultura preventiva muy interiorizada, o todo lo contrario, te da un buen síntoma, es decir, te da expectativas de que efectivamente hay una cultura preventiva asentada en esa empresa. Bueno, una empresa con una cultura preventiva asentada, lo primero que tiene que tener son unos buenos índices de accidentalidad. Esto no nos podemos despistar, ¿no? Hay mucha gente, y además se discute mucho, ¿no? Cuando hablamos de la teoría de cero accidentes y todo este tipo de cosas, que si nos miramos mucho en los números y, no sé, mires o no mires los números, bueno, tienes que mirarlos, pero tus números tienen que reflejar que tú estás trabajando en seguridad y que tus índices de siniestralidad son bajos. Si tus índices de siniestralidad no son bajos, no puedes tener una cultura de seguridad. Eso es lo que perseguimos. O sea, lo que perseguimos es que la gente nos haga daño. Y lo tienes que medir, mídelo como quieras. Hay que medirlo, porque eso es lo que queremos. Entonces, punto número uno, no puede haber una empresa con una cultura de seguridad muy buena si tiene muchos accidentes, o tiene accidentes graves, o tiene accidentes mortales de forma más frecuente de lo normal, o tiene. Entonces, yo creo que hay que hacer esa reflexión de, oye, porque a veces es muy fácil decir, oye, es que nos enfocamos en los números y es que los números tienen que estar. Entonces, yo creo que eso es importante. Segundo, bueno, ya cuando vas a un sitio, ver los comportamientos de las personas, ver cómo se comportan. O sea, tú cuando vas a visitar una fábrica o una oficina o cualquier lugar de trabajo, pues que veas cómo se comporta la gente. Cosas como subir y bajar las escaleras agarrándose la barandilla, una cosa que parece que es muy tonta, pues eso indica mucha cultura de seguridad si ves que todo el mundo lo hace. Eso no es normal. Nada más tienes que ir al metro y ver cómo sube y baja las escaleras la gente. Entonces, si tú ves que en un sitio eso sucede, pues ya te da el primer tip. Los comportamientos son muy importantes. Si vas a un sitio y hay por ejemplo, donde están las carretillas elevadoras y hay una ruta segura
y la gente va por la ruta de segura y no se desvía y cruza por en medio, otro ejemplo de cultura de seguridad. El, el orden y limpieza. O sea, si tú vas a un sitio y está todo colocadito, todo ordenado, todo limpio, eso ya te da un olorcillo a que ahí hay una buena cultura, por lo menos de orden y limpieza y probablemente de seguridad también. Otro tema es si se habla de seguridad y salud en foros que no son de seguridad y salud. O sea, cuando hay comunicaciones de los líderes de la organización o hay presentaciones o ah, no sé, y se habla de seguridad y salud, pues eso es importante. Hay ciertos rituales, ¿no? Que las empresas que tienen una cultura de seguridad y salud cumplen. Pues, por ejemplo, si se hace una presentación, hablar primero de las medidas de emergencia para salir de la instalación. Cosas de ese estilo ya te dan pistas de que las cosas son, de que la seguridad y la salud en esa empresa importa. Yo creo que, bueno, no sé, te daría esos tips así de forma rápida. Tips rápidos para uso cotidiano. Exacto. Hemos hablado hasta ahora de cultura preventiva, de comunicación, de liderazgo, de competencias, de habilidades, y son términos con los que tenemos una idea preconcebida, errónea, de que a la empresa pequeña no les toca tan de cerca como a lo mejor a la grande. Es decir, que son términos destinados sobre todo a la empresa grande, ¿no? Y quería llevar un poco la reflexión justo a ese ámbito, ¿no? Al de la pyme, al de la micropyme, porque en España representan nada más y nada menos que el 85%, ¿no? Del tejido empresarial. Aquí el papel del mando intermedio está mucho menos definido a priori, ¿no? Parece que no tiene esa implicación en la prevención y que, bueno, está todo un poco menos integrado, ¿no? En estos casos en este ámbito, ¿no? De la pyme, micropyme y demás, que a lo mejor son empresas con 10 trabajadores, 15, 20, ¿quién asume, ¿no? Ese liderazgo preventivo y qué ventajas e inconvenientes puede haber a la hora de generar cultura preventiva? Pues yo creo que hay más ventajas que inconvenientes, sinceramente. Contrario a lo que se piensa habitualmente. Pues sí, porque ahí el mando intermedio, ahí no hay mando intermedio, hay el jefe y ya está. Y el dueño probablemente, o el máximo encargado de esa empresa, que probablemente sea el dueño en muchos casos. Y esa persona, pues conoce a su equipo. Probablemente sean hasta amigos, o sea, o lleven mucho tiempo con él, o sean gente que conoce bien. Y conocer bien a la gente es el principio, es un principio importante para liderar a las personas en seguridad. Y si los conoce bien, estará preocupados por ellos y querrá cuidarlos. Entonces, todo eso hace que el liderazgo en seguridad en empresas de ese estilo que me estás diciendo, pues sea espontáneo. O sea, me refiero a espontáneo, que ya es un líder o es la persona ideal para ser ese líder. ¿Qué le haría falta? Pues le haría falta, pues a lo mejor conocimientos, un poco de percepción del riesgo. Tener en cuenta que en las empresas pequeñas es raro que haya un accidente. No es como en las empresas grandes donde hay accidentes más a menudo. Entonces tú tienes esa experiencia y esa experiencia, si tú eres capaz de, de transmitirla a toda la organización a través de eh, no sé, alertas de seguridad o algo. Entonces es más fácil que la gente esté más entrenada en la percepción del riesgo. En las empresas pequeñas la percepción del riesgo es menor porque se enfrentan menos veces a accidentes. Eso es importante. Entonces es necesario que les demos más formación, que les... que mejoremos esa percepción de riesgo. Y luego otra cosa es que lo hagamos sencillo para que sea el propio líder el que integre la prevención en sus decisiones. Que no tenga que venir alguien de un servicio de prevención ajeno o alguien de fuera a decirle cómo hay que hacer las cosas bien, cómo hay que tomar las decisiones correctas. Entonces, yo no veo ningún problema para que haya un buen liderazgo en seguridad en una empresa pequeña. Al revés, yo creo que hasta sería más fácil. Porque tiene, bueno, por supuesto, tiene muchísimo más autoridad. O sea, tiene toda la autoridad. Así que eso le va a venir muy bien. Hay que, hay que formarle, hay que convencerle. No vamos a decir formarle, hay que convencerle de que está cuidando a su gente. Muy bien, y para terminar, antes de pasar a las preguntas del chat, que ya hay alguna, Javier.
Solamente detrás de la pantalla, o cuando se publique este After Talk en YouTube y en nuestras redes sociales, haya muchos líderes que vean todo lo que has comentado, ¿no? Y muchos más intermedios que también cojan mucho de tus conceptos y muchas de tus reflexiones, ¿no? Y que solamente tengan la intención de dejar una huella positiva en sus organizaciones en cuanto a salud y salud, ¿no? ¿Qué mensaje final le lanzarías a estos líderes, a estos mandos intermedios? Pues yo reforzaría algo que ya hemos comentado, y es que cuiden de su gente. Que ser un buen líder en seguridad es una persona que cuida de las personas para que no se hagan, para que todo lo que esté en su mano para que la gente no se haga daño, lo hagan. Y que lo hagan por eso, eh, que no lo hagan por otra cosa. Eh, la seguridad y la salud de las personas y el cuidado tiene que ser un valor moral. Y yo creo que ese es el punto principal. Eh, si de eso está convencido, estoy seguro de que le va a ir bien y que va a dejar un legado estupendo. Un legado estupendo significa que nadie de su equipo ha tenido daño o que nadie ha tenido un daño irreparable. Y eso te puedes sentir muy orgulloso después de una larga carrera si en tu equipo nadie se ha hecho daño. Yo creo que eso es la mejor recompensa que puedes tener y seguro que ese legado y esa manera de actuar va a dejar huella por allí por donde hayas pasado. O sea, yo creo que eso, ya os digo, es que tener la bandera de seguridad y salud es todo positivo. O sea, es todo positivo para ti y para tu equipo. Así que cuida de ellos. Yo creo que ese sería el mensaje. Sin duda, ¿no? Además, si este mensaje lo escucharan más veces esos mandos intermedios, se convencerían al minuto uno, seguro. Estoy convencido. Ojalá. Bueno, Javier, pues si te parece, pasamos a las preguntas del chat. Mira, pregunta Javier Sánchez, buenos días, muy interesante lo que se está diciendo. Llevado a la práctica, a la experiencia real, ¿recuerdas alguna situación en la que el ejemplo de un mando o responsable cambió vuestra forma de actuar en prevención? Bueno, muchas. Teníamos un programa de buenas prácticas en seguridad. Y muchas buenas prácticas eran de mandos intermedios. Me acuerdo de algunas, pues, de tomar muestras, un aparato para tomar muestras que se inventó un jefe de turno. Y de ser una labor que era bastante peligrosa, que teníamos que poner ahí a la gente pues, con mucha protección individual, pues cambiamos radicalmente y fue mucho más fácil porque era material caliente. Ese sería uno. Y otro que me sorprendió muchísimo, que fue una visita Estábamos implantando el modelo de bienestar y fuimos a una visita a... Es una planta pequeña, debería ser una planta, no sé, que tuviese 10 personas o una cosa así. Y el jefe de la planta, en la inducción, que nos hizo una inducción de seguridad muy buena, nos la hizo él además, al final nos pasó un test para ver si cómo estábamos emocionalmente. Pero no solo era un test, o sea, un test serio y bien estructurado, que no era de la empresa, o sea, era suyo, que se había buscado la vida y además lo había puesto luego en Forms y luego te contactaba y todo, y te decía si habías puesto que estabas un poco triste o alguna cosa así, o sea, se preocupaba por ti. Era algo que nos sorprendió muchísimo y luego lo pusimos como buena práctica y luego se imitó en más sitios. O sea, un líder también es proactivo, un líder también es innovador. Esos son, pues, ya, a ver, ya eso ya sería más ir la milla extra, ¿no? Como dicen en los ingleses. Eso yo creo que es, sí, sí, por supuesto que hay muchos ejemplos. La gente es muy buena, ¿eh? O sea, los líderes, si los dejas, lo hacen muy bien. Los mandos lo pueden hacer muy bien. Generalmente los mandos son buena gente. O sea, Se trata muchas veces de escuchar, sobre todo, ¿no? Y exacto, exacto. Y confiar en la gente también, ¿eh? confiar, efectivamente. Vale, pasamos a otra preguntita. Rodrigo Plomar, que bueno, primero hace un comentario, una reflexión tuya y luego lanza la pregunta. Dice, un comentario dice, si pensáis que sois los técnicos de prevención, a una reflexión que has hecho tú, ¿vale? Si pensáis que sois los técnicos de prevención los que hacéis prevención, estáis equivocados en la cadena de mando. Dice, grandísima verdad. Además, no hay otra forma de hacerlo. De hecho, es una obligación legal del Real Decreto de Servicio de Prevención, el 39/97. Y luego hace una preguntita que dice, ¿qué caminos son los más apropiados para convencer a un mando intermedio que debe cuidar a su gente, pero necesitas transmitirles a la vez que deben hacerlo de una cierta forma y no a mi manera, que ya me ocupo yo, como suelen decir, ¿no?
Además de hacerle partícipe de esas formas corporativas, ¿no? Es decir, un poco el guiar, ¿no? El no dejarlo tanto en su mano, sino a lo mejor que seas tú un poco el que le guíe, ¿no? Que entiende que es ese tipo de pregunta la que quiere transmitir Rodrigo. Sí, a ver, no me interpretéis mal, los técnicos de seguridad. Vuestra labor es muy importante, pero siempre entre bambalinas. Tenéis que estar detrás de las personas para ayudarles a que lo hagan, a que tomen las decisiones correctas. Eh, y una de las cosas que tenéis que ayudar a un líder primero es a convencerle a él y luego a convencer que convenza a su gente a hacer las cosas. Y para eso, pues hay que trabajar mucho, y lo hemos comentado, en la percepción del riesgo, en ver qué cosas ocurren, qué estás evitando, cómo te puedes hacer daño. Em, Todo eso suma, y todo eso son argumentos muchísimo más importantes que hablar de obligaciones, hablar de esto lo tienes que hacer porque lo dice el Real Decreto no sé qué en tal punto. Yo intentaría huir de eso, intentaría poner el beneficio siempre es que no te vas a hacer daño, que vas a guardar tu salud, y que para que veas que esto puede ocurrir, te muestro un ejemplo de que ha ocurrido este incidente y lo que ha ocurrido, y esta persona, pues no sé, perdió la mano. Entonces, eso es muchísimo más potente y desarrolla mucho la percepción del riesgo. Y si tú percibes un riesgo, generalmente la gente hace lo que debe de hacer. Entonces, a ver, todas las medidas de seguridad las tienes que justificar. Y no se justifica una medida de seguridad porque lo dice la ley. Eso no, eso, por ahí no vas a convencer, por ahí vas a vencer, como decía Unamuno, ¿no? Por ahí venceréis, pero no convenceréis. Este juego se trata de convencer. Pues mira, muy relacionado con eso último que acaba de comentar, viene a colación la siguiente pregunta de David Revillo, que dice: Buenos días, Javier. Felicitarte por tu trayectoria y agradecerte tus consejos. ¿Crees que el ejemplo del líder tiene mayor influencia sobre las personas que cualquier norma, procedimiento o formación, tanto para lo bueno como para lo malo? Por supuesto, o sea, por supuesto, sí, sí, muchísimo más, muchísimo más. ¿Cuántas veces habré dicho yo que un líder que se salta una norma ha creado otra norma inmediatamente? Si tú tienes el ejemplo que estábamos hablando en un sitio donde hay carretillas elevadoras, que hay un camino seguro. Si el que se salta el camino seguro es el mando, el líder, a partir de ahí ya olvídate del camino seguro, por mucho procedimiento que se haya firmado y por mucho que hayas dicho. Si alguien te ve haciendo algo que está en contra del procedimiento, el procedimiento ha cambiado. O sea, fijaos la potencia que tiene un mando. O sea, cambia el procedimiento solo haciéndolo, en este caso, mal. Si lo hace bien, lo refuerza. Si lo hace mal, cambia el procedimiento. Y a partir de ahí, esto es para los mandos, una cosa que es fundamental. Yo me acuerdo que os lo decía siempre en los cursos, digo, vosotros no sois conscientes del poder que tenéis, pero simplemente con lo que hacéis podéis cambiar las normas, para bien o para mal. O sea Efectivamente. que sí, que sí. O sea que las normas están ahí, por supuesto, pero hay alguien que las puede cambiar, que es el que manda. Así es. Muy bien, Javier, pues llegamos ya al final, se ha pasado el tiempo la verdad que volando. Muchísimas gracias por tus aportaciones, por compartir tu visión y por recordarnos que de liderar en prevención no es cuestión de rango, sino de actitud sobre todo, ¿no? Creo que todos nos quedamos con una idea muy potente. La cultura preventiva se construye en lo cotidiano, como tú has dicho, en las conversaciones, en los pequeños gestos y en la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Gracias también a todos los que nos habéis acompañado en este webinar. Nos vemos el mes que viene, que es un mes especial porque celebramos nuestra ya octava semana de la seguridad vial laboral, que a continuación Natalia, nuestra subdirectora general de Prevención, Calidad y Comunicación, nos va a contar todos los detalles. Así que buen fin de semana, muchas gracias por estar otro Factor con nosotros y nos vemos en el próximo. Adelante, Natalia, cuando quieras. Gracias, Carlos. Bueno, Javier, ¿qué voy a decir? A mí me tienes como una fan entregada. Tener un profesional delante con tan dilatada carrera. Eres muy humilde, no lo has dicho, pero estando en una empresa con más de 40.000 trabajadores, habiendo liderado equipos como lo has hecho para 50 países, bueno, en fin, tienes una experiencia y una capacidad de explicar fácil y con sentido común las cosas que es digno de elogio. Así que muchísimas gracias.
hemos compartido también junta directiva en AESPLA, así que creo bueno, que eres un diamante en bruto, así que muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Mi misión siempre al final es hacer o sacar algunos de los titulares de lo que nuestros ponentes, nuestros Fraternal Talkers nos han contado. Y me quedo, por ejemplo, cuando has hablado del concepto de liderazgo, cuando has dicho que tiene que ser positivo, constante y consistente, focalizado en la persona y en la palabra cuidar, que justo es la mutua que cuida de ti, el claim y el eslogan de la mutua, ¿no? Porque nos dedicamos igual que vosotros a cuidar de las personas. Compasión, claro que sí, lo comparto 100%. Es que si vamos a nodinos por la vida, es imposible que las cosas funcionen y ese poner pasión es importantísimo. Del papel a la realidad, claro, qué importante, ¿no? Y vas y dices, es que hay que empezar por lo fácil. Claro, hay que empezar por lo fácil, con procedimientos fáciles y con cosas que no sean complicadas, pero también buscando esa adherencia, como has dicho, no, vamos a ver a quién cogemos de la organización, mejor cuanto más directivo en la cumbre o la pirámide, ¿no? Para que te acompañe en todas las cosas que tenemos que hacer, para después, en segundo lugar, obviamente hacer un diagnóstico y en tercer lugar empezar a actuar y actuar pues con ese sentido común, de forma rápida y efectiva, buscando esas pequeñas ganancias que van a hacer, como has dicho muy bien, que se tome una inercia para que las cosas vayan funcionando poco a poco y siempre con la participación de los trabajadores y siempre con mensajes positivos, sin centrarnos en lo negativo, en el drama o en el ahorro de costes, que también nos lo has dejado bien claro, que no es bueno enfatizar en según qué cosas, ¿no? Ni en temas ni negativos ni en el ahorro de costes, aunque como luego bien has dicho, hay que tener en cuenta los números porque si no el dato mata al relato, ¿no? Así que eso importante. Y luego todo lo que nos has contado de los mandos intermedios, pues fundamental, porque claro, como bien has dicho, son los que están con el equipo, son los que están en el día a día, son los operativos al final los que hacen la prevención junto con los técnicos de prevención. A mí eso me ha encantado, además que lo comparto absolutamente. Son los que tienen la autoridad, son los que les van a hacer que les sigan o no les sigan, son los que van a ser ejemplo o no, y lo van a ser si tienen una serie de competencias que también nos las has contado, de habilidades profesionales, que por otro lado es un déficit en muchos de nosotros porque nadie nos han enseñado muchas cosas, pero nadie nos enseña a tener esas habilidades profesionales que has comentado, de empatía, de ser resolutivos, de tener capacidad de negociación, de diálogo, de esa comunicación efectiva, transparente, sana, coherente, para que la gente al final te siga y haga lo que tienes que hacer. Así que, bueno, me ha parecido todo muy, muy, muy importante. Claro, hablas del sentido común, que yo me había apuntado aquí, el menos común de los sentidos, porque al final muchas veces pasa eso, ¿no? Que dices, bueno, pues ¿cómo se les ocurre? Esto es de sentido común. Bueno, porque cada uno tenemos ahí la cabeza amueblada de una determinada manera y con estas circunstancias, y al final, aunque no somos ni Superman ni Superwoman, pues bueno, todo esto tenemos que trabajarlo, invertir en ello. Los números tienen que reflejarse cuando decimos, vamos a ver, ¿dónde tiene que estar la clave para que las cosas funcionen? Bueno, ¿dónde están los detalles que nos van a decir que están las pistas, que las cosas van bien? Pues también lo has dicho de forma muy clara, en los números, porque una empresa que tenga, por mucho que se venda, si tiene una siniestralidad alta, es que no se están haciendo las cosas como o no están saliendo como nos gustaría que fueran. En los comportamientos, lo de la barandilla me ha hecho reír porque no hace tanto me dijo una persona, pareces una abuela porque siempre, es verdad, yo siempre voy agarrada a la barandilla como una lapa. Será por los tacones, será por mi punto prevencionista, pero es verdad, siempre voy agarrada a tope a la barandilla. Y cuando se habla del orden y limpieza, que parece tan obvio, pues no, es verdad, cuando entras a un sitio dices huele, claro, huele a seguridad, ¿no? En esa, cuando está como tiene que estar. Y también me gusta mucho eso de que se hable de seguridad y salud en los foros que no son los endogámicos. Es decir, nosotros, obvio que vamos a hablar de todo esto, pero cuando estás en un foro en el que no es justo dentro de la organización, el de la prevención, y se habla, se siente, se palpa la prevención, eso significa que se están haciendo bien las cosas y que la cultura se está integrando mucho más allá del papel. Así que nada, me da igual que sea una empresa grande, que sea una empresa pequeña, como bien has dicho, cada uno será a su escala. Los líderes serán inspiracionales, serán espontáneos, pero necesitarán un poco más de formación simplemente. Cuando hay esa cultura de cuidar, que al final es el propósito y lo más importante que tengamos en el ADN de cuidar a las personas que están hasta a nuestro alrededor. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Javier. Solo me queda, como decía antes Carlos, bueno, pues emplazaros para ya
hablando de convencer, bueno, llevamos 8 semanas de la prevención de la seguridad vial laboral, 8 semanas de 8 años trabajando ediciones en ello. Vamos a empezar del 10 al 16 de noviembre con la edición del año 25 ya, y siempre alrededor del 16 de noviembre este año, que es el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidente de tráfico. En estos anteriores 7 años, pues bueno, ha habido más de 2.500 asistentes, hemos tenido 190 ponentes y las alianzas, como sabéis, que las entendemos como fundamentales en esta organización, han hecho que podamos contar con todos ellos y además con un premio el año pasado de la Junta de Extremadura que nos dieron a Fraternidad muy próspera precisamente por nuestra labor. Al grano, apuntaros, 12 de noviembre, ¿vale? El 12 de noviembre tenemos una webinar muy especial, una webinar nacional sobre movilidad segura y sostenible, del plan a la acción, un poco como lo que nos ha estado contando Javier, pero para la seguridad vial. Óscar Fuentes, de Infova Automoción, de Champions for Safety, Javier Gómez Gil, de Correos, y Carmen Ferrero, de Arval, BNP Paribas Group. Nos van a compartir estrategias sobre seguridad vial laboral. Vamos a tener talleres prácticos en 8 provincias. Apuntar también a ver si coincide donde estéis: Madrid, Burgos, Cuenca, Córdoba, León, Santander, Barcelona y Navarra. Vamos a estrenar nuestros nuevos equipos de seguridad vía laboral, nuestras nuevas gafas de realidad virtual para gamificar y para, otra cosa que había dicho Javier, lo de la percepción del riesgo, ¿no? Para interiorizar más la percepción del riesgo que a veces nos falta al volante y reflexionar sobre las decisiones que tomamos, si son seguras o no. Vamos a tener incluso un escape room de seguridad vial con la DGT y el ICAS en Cantabria, en Revilla de Camargo, el 11 de noviembre. Vamos a estar en Laboralia, en el Invasat, presentando también nuestros equipos del 11 al 13 de noviembre en Valencia. Y apuntaros esta que me hace también mucha ilusión. El 28 de noviembre tenemos otro Frater Talk que nos toca. Sabéis que lo hacemos entonces alineado con la Semana de la Seguridad Vial. Y vamos a tener a Miriam Moya, que alguna vez ya os hemos hablado y hemos hecho alguna cosa con ella. Es una invitada de excepción, primero por lo bien que comunica, pero sobre todo por lo muchísimo que sabe. Ella es perito judicial forense, especializada en siniestros viales, criminalística y escritora de investigación forense, que igual os suena porque entre los libros y los temas que ha tocado, ha estado en medios y con casos muy mediáticos como La Princesa Diana, José Antonio Reyes, Madeleine McCann o el caso de Marilyn Monroe. Así que ella tiene una visión muy especial con todos sus conocimientos en topografía forense, en biomecánica, en investigación y en seguridad vial, para hablarnos de todo esto. La vamos a ver, ha llevado infinidad de centenares de juicios también en Europa, en América y en España. Ha sido galardonada con el premio editorial Círculo Rojo y el premio Asleme, y también Juan García Reneses, como mejor influencer en seguridad vial. Así que no os lo perdáis, el 28 de noviembre a las 10. Y nada, muchísimas gracias, que tengáis un fin de semana maravilloso, que os cuidéis mucho a vosotros y a los demás, a los que tenéis alrededor. Muchísimas gracias.